Bueno, mis amigos, ya estamos conectados con Yanaltet Galván Kent, y tiene una súper invitada el día de hoy. Vamos a recibir a Yanaltet primero. Buenos días, Yanaltet. Un abrazo. Muy buenos días, mi querido José Diego. Un abrazo. Muchísimo calor aquí en Los Ángeles y sobre todo a la altura en donde yo me encuentro en este momento, a la altura de Temple City, Santa Anita, Monrovia. Es un calor de 3 dígitos. Definitivamente insoportable. Súper caliente. Súper, súper caliente. Pero quiero contarte que en Texas se están quemando prácticamente, es un microwave. Así que imagínate, no sé cómo está en Bolivia, porque mi invitada nos está llamando desde Santa Cruz, está haciendo contacto con nosotros. Ella está en Santa Cruz y una de las razones, además de historiadora, una carrera muy interesante que me hubiera gustado, pues no sé, a mí sí la historia me fascina. Además ha sido funcionaria electoral y defensora de la Constitución boliviana, de manera que se me ocurrió invitarla, me parece, para mí es un honor, la señora Marita Garret, porque ella realmente pues ha sido una defensora, fíjate, de la democracia. Aplauso fuerte para recibirla, claro que sí. Claro. Bienvenida, Marita. Adelante, Yanaltet. Pues aún todavía no la puedo ver, pero bienvenida, Marita, muy buenos días. ¿Qué hora es en Bolivia? Estaba Pues yo estoy acá. Ok, perfecto. No te puedo ver, pero te puedo escuchar. Active la cámara, por favor, Marita. Para yo dejarlos. Ya las estábamos viendo, pero se nos fue de la cámara. Ya, muy bien. A Yo ver. no soy tan buena para esto, pero pues acá estoy. Ahí está. Preciosa. Ok. Muy buenos días, Marita Garret. Hola, Yanalté. Hola, Diego. Buenos Qué días. gusto saludarlos. Placer. Un honor. Igualmente para mí. Adelante, Yanaltet. Adelante con tu invitada, por favor. Gracias, muchísimas gracias, José Diego. Bueno, mira, yo tengo tantas preguntas. Hemos tratado de tener esta conversación anteriormente y nos fue prácticamente algo pasaba que no nos podíamos comunicar. Una de las cosas por las que teníamos primero, la primera fue porque se fue el internet, por las quemazones en Bolivia, etcétera. Y la segunda, no sé, hubo un desencuentro. Pero aquí, la tercera es la vencida y aquí estamos y me da muchísimo gusto tenerte en el programa del día de hoy. Marita, hay muchas preguntas. Una de ellas es sin duda, ¿tú crees que la cultura, yo soy mexicana, de manera que siempre me ha llamado mucho la atención, la similitud entre ambas culturas, mexicana y suramericana? ¿Tú crees que anteriormente no existía ni nada de lo que existe en el día de hoy, que es maravilloso, pero ¿tú crees que había comunicación entre ellos? Yanalté, tú tienes verdaderamente un gran criterio para ver estos aspectos a la distancia. Bueno, nuestras civilizaciones, tanto en México como en el continente sudamericano, florecieron mucho antes de la llegada de los españoles y tienen pues una tradición inmensa que hasta el día de hoy todavía están vigentes y están vivas. Lo mismo nos pasó a nosotros, por ejemplo, que a ustedes fueron los más adelantados, porque en México, pues hasta había una forma de escritura, habían hecho muchísimos avances en matemáticas y cosas que verdaderamente es cultura, y todo lo que dejó la cultura maya, la cultura azteca, verdaderamente para nosotros son reliquias de la humanidad. Correcto. Ahora, eso mismo, esa misma cultura, esa tradición cultural, a ustedes les permitió crear una imagen de nación mestiza, que es lo que verdaderamente yo hubiera deseado para mi país. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque en el continente americano, aparte de que todas hubo una simbiosis muy grande
intercultural, y hubo una simbiosis muy grande, un sincretismo cultural, un sincretismo religioso, social, entre los conquistadores y los conquistados, porque no hubo reacciones distintas, muy distintas en cada lugar donde fueron llegando los españoles, los portugueses, etcétera, etcétera. Claro. Todo eso, obviamente, que para mí, desde mi punto de vista, eh, mm, fue el inicio de un mestizaje profundo, muy largo, que permanece y vive hasta el día de hoy en los rostros de todos nosotros, en las costumbres, en las tradiciones, en la comida, en el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de esconder que somos mestizos, a mí me parece el primer error que por lo menos se ha cometido en Bolivia, no en México. Por eso México tiene una unidad cultural muy importante en base a todo ese elemento histórico, arqueológico y cultural que ustedes han heredado, los mexicanos, y que yo admiro muchísimo, porque todos son felizmente mestizos. Mestizos porque además han recibido sangre de todos los continentes, siguen haciéndolo. Y bueno, pues así estamos constituidos los seres humanos. Acá no hay purezas de sangre en ningún lugar del mundo. ¿Qué es lo que se ha intentado hacer en Bolivia? Más bien se ha intentado hacer lo contrario, dividirnos en naciones. ¿Te das Correcto. cuenta? O sea que ahí hay un principio ya de establecer diferencias y discriminación entre unas naciones y otras, en vez de ser una sola nación. Bueno, demostraron que fueron una sola nación en un momento determinado y a mí me parece incluso admirable el patriotismo cuando dijeron no, fue no y fue contundente y salieron todos los bolivianos a la calle y dijeron no te queremos aquí, no más. Y sucedió, o sea, no fue un milagro, fue precisamente que estaban unidos, la unión hace la fuerza. Exactamente, lo que ha vivido Bolivia, lo que estamos viviendo todavía, son los coletazos, que podría llamar así, o los daños colaterales de toda una ideología que se fue conformando desde los años 90. Correcto. Cuando empezaron las ONGs, cuando empezó el discurso de Sao Paulo, cuando hubo un movimiento de izquierda que es muy válido, muy importante, pero que más bien pretendía dividir a los países y pretendía dividir la composición étnica de los países, ¿no? Entre que los indios, que los blancos, que los... No, desde mi punto de vista eso no existe ni ha existido, porque ya te digo, 500 años de vivir acá todos mezclados, obviamente el resultado es un resultado de mestizaje absoluto. Correcto. Acá no han llegado ayer los ingleses ni los franceses para que se crean razas superiores, y ellos también son producto de mestizaje europeo. Entonces, en el mundo todos somos una sola mezcla. Entonces, ¿qué pasó el año pasado? El año pasado hubo un cansancio después de 14 años de tener un solo gobierno que estaba ideologizando demasiado al país y además creando un superestado donde donde el poder ejecutivo controlaba todos los demás poderes que según la Constitución y según la democracia pues existen en Bolivia y están vigentes. Entonces, ese superestado fue también un resultado de toda una política internacional que en ese momento vivía América Latina,
con Brasil, Perú, Ecuador, Chile, etcétera, etcétera. Venezuela. Chile menos. Chile tuvo más bien la época, digamos, socialista con Allende, ¿no? Pero después de Allende, Chile se convirtió en una república más bien muy moderna, claro, con el neoliberalismo como teoría. Tuvieron un par de... Bachelet fue digamos, un ejemplo de la izquierda en Chile, pero fue una izquierda mucho más moderada porque allí la clase media era muy poderosa y además también los intereses económicos. Chile era un modelo económico para América Latina. Correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces, bueno, Argentina, Ecuador, etcétera, se hizo digamos, hubo la intencionalidad de hacer una especie de Unión Europea, pero con bases socialistas, ¿no es cierto? Con bases de izquierda, pero nuestro continente, así como es diverso, así como es pluriculturalmente tan diverso, también es igualmente en política, es diverso. Correcto. Es difícil agrupar a los países y a las personas bajo ideologías fijas, bajo ideologías que te priven de tus derechos, que te priven de tu pensamiento y de tu forma de ser y de tu forma de actuar. Sí, Entonces, definitivo. eso fue lo que ocurrió, digamos, llegamos a un tope en el que la gente dijo, basta, nos cansamos. Después de 14 años de tener el mismo discurso todos los días, mañana, tarde y noche, y además de haber sufrido muchas modificaciones a las leyes y a la Constitución para que exista una casi una elección indefinida de una sola persona en base a un fundamento que no fue real, que eran los derechos humanos, que uno tenía derecho a reelegirse cuantas veces quisiera, en base a los derechos humanos de una persona. Imagínate si eso se le ocurriría a Trump, ¿no? Que No, diría, por favor. bueno, que diría, mis derechos humanos me permiten reelegirme 20 veces hasta que muera. Entonces yo creo que el pueblo americano diría, no señor, ya acabó su periodo y usted se va y viene otro, no importa quién sea. Eso es Correcto. lo que sucedió en Bolivia. Acá no hubo golpe de Estado, acá no hubo ninguna... ¿Por qué? Porque además todos estábamos así como divididos, como que nosotros, por ejemplo, las personas que llevan apellidos extranjeros, en muchos casos, estábamos un poco discriminados. Y también la gente que no se identificaba con alguna nación indígena, porque, Correcto. porque lo que pasó fue que eso lo dice claramente las estadísticas cuando se hizo el censo de Bolivia, el último censo hace 12 años, pues no existíamos los mestizos, solamente existían 30 naciones indígenas. Entonces, si tú no decías pertenencia a esta nación indígena, no existías. Oh, Entonces, wow. claro, de pronto nos dimos cuenta en el censo, cuando ya estaba todo hecho y configurado con esa misma ideología, que los medios blancoides no existíamos. Los medios, las personas que habían llegado a Bolivia hacía 200 años y habían fundado acá sus familias, sus ancestros, y que tenían un apellido que no era de alguna nación indígena, pues no valía como boliviano. Imagínate, eso, digamos, fue el extremo, porque ahí la gente, bueno, como acá se decía una frase que no es muy correcta, pero se la dice. Había discriminación contra los mestizos, los que nos decíamos mestizos, pero éramos ninguneados, o sea, no pertenecíamos a ninguna nación indígena. Bueno, todo eso
ha ido configurando digamos, un hartazgo en la sociedad. Es La correcto. sociedad ha ido cansándose. Hubo un episodio en el cual el mundo entero estuvimos muy pendientes porque se quemaron, pues precisamente cerca en Santa Cruz, se quemó la selva y eso nos hizo sufrir a todos. O sea, yo creo que todos lo vivimos. ¿Por qué no llegó la ayuda de otros países de manera inmediata? Chile está cerca, Argentina está cerca. ¿Por qué no llegó la ayuda? ¿Por qué se permitió que se quemaran tantos acres? ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Bueno, esa es una historia paralela que también sucedió el No año tiene nada que pasado. ver una cosa con la No, otra. no, sucedió el año pasado antes del proceso electoral. El proceso electoral Correcto. fue en octubre. Esta quemazón fue en junio, entre la época seca, cuando hay mucho viento, y cuando pues hay mucha facilidad para que arda el bosque. Bueno, imagínate que se había aprobado una ley hacía un año atrás en la que se permitía la ampliación de la frontera agrícola sobre los bosques protegidos, sobre áreas protegidas. Todo el mundo protestó, por supuesto, todo el mundo dijo, bueno, ¿y aquí qué está pasando? ¿Cómo vamos a permitir que avance la frontera agrícola si este país, pues lo que necesita más bien es proteger sus áreas protegidas? ¿Por qué? Porque Correcto. ahí tenemos también habitantes, tenemos pueblos, turismo, ciudades importantes, ruinas importantes. Tenemos para mostrar al mundo verdaderamente una riqueza extraordinaria en esas áreas protegidas. Extraordinaria. Entonces, no solo los ecologistas, sino que todos salimos en defensa de nuestros bosques. Entonces ahí nos percatamos que había gente interesada, que si bien se apagaba el incendio en un lugar, pues al día siguiente habían 10 focos de incendio provocados por gente que quería quedarse con tierras de esos bosques. ¿Por qué? Porque ya les habían otorgado la posibilidad, incluso se supo después que muchas de esas tierras ya tenían nombre y apellido. Lo compraron, lo vendieron, fue Ya vendido. estaban destinadas a comunidades que siembran coca, porque esa es seguramente la mejor forma de ganar dinero. Entonces, esas comunidades siembran coca y bueno, la coca es un elemento muy importante para ciertas comunidades ahora en Bolivia, porque aunque no sirva para el acrílico, pues sirve para otros fines, ¿no? Entonces se estaba protegiendo eso. Y también porque había interés en ampliar la frontera agrícola para sembrar soya y sembrar caña de azúcar para el alcohol, porque la idea era tener el alcohol mezclado con gasolina para tener el etanol y bajar los precios. Eso no es mala idea. Lo que fue mala idea fue tomar esas medidas tan drásticas y radicales sin ninguna consulta al pueblo, ¿no? No se consultó al pueblo. Eso fue muy dañino, digamos, porque, bueno, acá el movimiento ecologista es muy fuerte, además no solo es acá, es mundial, y la quema de bosques es pues casi un delito, es un delito. Es un delito. Como que hay mucha gente que bueno, fue... Nosotros nos preguntábamos, los que estamos fuera de Bolivia, pero nosotros nos preguntábamos por qué el presidente lo permite. Pero entonces lo que tú me estás diciendo me da la impresión de que él lo permitió. O sea, Evo permitió esas quemas. ¿Y se siguen haciendo? No.
No, este año no ha habido ni 10%. Normalmente todos los años en época seca hay quemas, se queman algunas áreas de bosques, pero se queman sobre todo pastizales. Pero en este Ok, caso se quemaron bosques. correcto. Pero, ¿sabes? Era verdaderamente tan lamentable que te digo que todos los habitantes de Bolivia llorábamos al ver eso, llorábamos. Se hicieron películas, se hicieron videos. Mira, es que tú no tienes idea lo que es ver a esos animales del bosque quemándose y buscando cómo escapar y dónde refugiarse. Era pavoroso. Bueno, yo verdaderamente, ahí empezó nuestra tragedia. Ahí empezó Correcto. la tragedia. Porque Sí. luego ya, luego muchos, digamos, muchas leyes electorales fueron un poco retorcidas para favorecer también al Pero que estaban candidato. fuera de la Constitución totalmente. Bueno, lo que pasa que más que la Constitución era que se modificaban con mucha facilidad. eh, el organismo electoral dictaba algunas disposiciones que, bueno, iban al Tribunal Constitucional, pero luego pasaban o se quedaban ahí y no eran revisadas. Total, que llegamos al proceso electoral con muchos reclamos de la ciudadanía, porque de pronto apareció 1 millón más de habitantes para votar. Nosotros somos 11 millones, pero no había esa posibilidad, no había esa posibilidad de que en un tiempo tan corto, tenga, crezca de esa forma el padrón electoral. Luego habían muchas denuncias sobre otros temas, por ejemplo, las inscripciones fuera en el exterior, que estaban manipuladas por los consulados, etcétera, etcétera. En la Argentina aparecieron de pronto 50,000 ciudadanos más inscritos para votar. Creo que Entonces, votaron hasta los muertos, ¿no? O sea, sí. bueno, todo eso creó un mal clima, un clima de desconfianza tremendo. Y obviamente el día de las elecciones y el día del recuento, cuando paró el recuento y cuando veíamos que las cosas, pese a todas las denuncias, estaban más o menos encaminadas, nos quedamos tranquilos, pero cuando ya la gente se indignó fue cuando se cortó el proceso de recuento electoral. ¿Por qué? Porque tardó 24 horas en reponerse y resulta que al cabo de las 24 horas los resultados no eran los mismos que habíamos visto antes, ¿no? O sea, aparecían votantes de todo lado y ya se perdió la cordura. Se perdió la cordura y la gente empezó a salir a las calles y empezó a vociferar, y eso fue en todo el mundo. O sea, todos los bolivianos de todo el mundo empezaron a movilizarse porque ya era un insulto a la lógica. Ahí aparecieron también la denuncia de que había dobles servidores que recontaban los votos, que cambiaban los datos, etcétera, etcétera. Todo eso está Un fraude. redactado, un fraude, muy bien redactado en un documento que hizo la ONU a pedido del gobierno. El gobierno pidió que venga la ONU y que haga una auditoría. O sea, no pidió la oposición, fue el gobierno que pidió. Más bien, la oposición estaba en contra, porque en ese momento se pensaba que la ONU no iba a hacer un trabajo correcto. Entonces, el gobierno pidió, vino la ONU, hizo el recuento, la revisión de todo lo que había pasado, y sacaron la conclusión de que evidentemente hubo un fraude. Entonces, ¿qué hizo el presidente? El presidente
decidió que se llamaría a una segunda vuelta. La gente ya no quería segunda vuelta. Entonces el presidente dijo, bueno, entonces van presos todo el organismo electoral. Entonces él llamó a la fiscalía y se dispuso que los vocales del organismo electoral sean tomados presos y que vayan a declarar qué había pasado con el fraude. ¿Por qué? Porque él mismo reconoció que había sido excesivo. Entonces, se culpó al organismo electoral. Entonces, estos vocales de esa época continúan en este momento presos. Wow. Esperando que siga el proceso, pero todo acá se ha parado. Desgraciadamente, cuando el nuevo gobierno se hizo cargo, ¿por qué se hizo cargo? Porque hubo un vacío de poder. Correcto. Hubo un vacío de poder porque el presidente en un determinado momento decidió mandar una carta de renuncia y salir de Bolivia. Entonces, él mandó la carta, pidió asilo a México y se fue. Y cuando él Sí, se pero fue, cuando se fue a refugiar a México, México tiene una particularidad. Él siempre México recibe a cualquier persona que vaya a pedir ayuda, no importa cuál sea su ideología. Toda época hubo refugiados bolivianos en México. Exactamente. Exactamente, y chilenos también, y de todas partes del mundo, incluso rusos y polacos, etc. Sí, pero sabemos su historia. México siempre ha aceptado a todos los refugiados, pero él miente, él dice que se va porque hubo un golpe de Estado. No fue así. Lo que ocurre es que después de 20 días, 21 días que el país estaba paralizado, porque nunca yo había visto un país paralizado como ese momento, nunca en la vida. O sea, era un país que, eso sí fue una autoconvocatoria de los comités cívicos y toda la gente empezó a apoyar. Y llegó un momento en que la policía también se sumó. Y en ese momento los militares o el comandante, que era comandante puesto por Don Evo. Correcto. Dijo, bueno, mire, lo único que acá para apaciguar el país usted tiene que renunciar. Bueno, renunciar no significaba un golpe de Estado, no significaba que él se vaya de Bolivia. Mi objetivo es... Correcto. Sí, ¿te das cuenta? Me gusta tener razón. Retroceder. Él tenía que retroceder y bueno, seguramente hubiera quedado el vicepresidente mientras tanto, porque le exigían la renuncia a él. Después sí exigían la renuncia también de todos, y después hasta del gabinete, y después de... Bueno, eso fue, como tú sabes, como fichas de dominó, que cayó una y empezaron a caer todas. Pero ¿qué sucedió en ese interín? Que todos renunciaron, o sea, renunciaron todas las personas posibles que podían suceder constitucionalmente y a Don Evo. Se fueron todos. Y se fueron todos, salieron, muchos se refugiaron en embajadas, otros salieron del país, etcétera, etcétera. Entonces, vacío de poder. Y cuando hay un vacío de poder, la Constitución dice que se debe buscar a las personas que van en la lista de los siguientes presidentes o vicepresidentes del poder legislativo. Y eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Entonces buscaban, renunció, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, todos habían desaparecido, todas las autoridades. Entonces, la única señora que estaba en la lista era la señora Áñez, a la que le tocaba el turno. Pero, como te digo, eso fue como el azar del destino, ¿no? Nada estaba planificado. Ella estaba en su pueblo porque todo el mundo estaba en su lugar, entonces
ella no sabía lo que iba a pasar, ella no intervino para nada, simplemente que podía haber aparecido ahí Juan de los Palotes y hubiera sido lo mismo, pero Y, el azar la llevó a ella a ese sitial. ¿Y ha hecho un buen papel? ¿Te parece que ha hecho un buen papel? Bueno, ella ha hecho lo que ha podido desde el principio, porque imagínate recibir un país parado, con una economía que ya venía muy difícil desde el año 18, pero claro, no se habían tomado medidas adecuadas ni oportunas. Entonces, esta señora tuvo que armar un gabinete De la noche a la mañana. de la noche a la mañana, con personas que pues eran visibles. Ella no tenía ninguna formación administrativa, digamos, para poder armar algo muy coherente, pero la suerte le acompañó porque logró encontrar personas que la apoyaron muchísimo y que inicialmente fueron magistrales, como el ministro de Finanzas, que logró mantener estabilidad completa en el país hasta el día de hoy. O sea, Correcto. hizo un trabajo impecable. Nuestra canciller exactamente igual, y muchas otras personas de ese entorno que lograron mantener un equilibrio. De lo contrario, este país hubiera entrado a una guerra civil. Imagínense lo que era, porque ya empezaba a haber esa efervescencia. Bueno, de todos modos, el golpe, digamos, o el llamado golpe de Evo, el abandono que hizo Evo de Bolivia, paró esa violencia y bajaron los ánimos hasta diciembre. Entonces, empezó a reorganizarse todo. Lo que ocurre es que luego vino la pandemia. Correcto. ¿No? Sí. Entonces, imagínate dirigir un país donde tenías porque el Parlamento tenía que dejar sus funciones en enero. Todos tenían que dejar sus funciones en enero, pero el Tribunal Constitucional decidió ampliarles el mandato a todos los administradores de justicia, a los administradores de las gobernaciones, gobernadores, etcétera, todos los poderes municipales y los asambleístas. Pero ¿qué ocurrió? Que toda esa estructura administrativa, política, pertenecía al anterior gobierno. Parlamentarios, administradores, gerentes, es decir, toda la estructura era una estructura que se había conformado durante 14 años. Correcto. Pues, ¿cómo ibas tú a desmantelar eso en 2 meses? Era imposible. Imposible. No, y hasta el día de hoy se mantiene, porque sigue siendo imposible. Tendrías que echar a la gente a la calle, y eso crearía otro problema. Pero claro, no todos estaban comprometidos políticamente, ideológicamente. Mucha gente solo trabajaba porque necesita trabajar y porque era profesional. Yo tengo un montón de gente conocida, amiga, parientes que están trabajando. ¿Por qué? Porque son profesionales. No porque piensen exactamente como... No porque los pusieron ahí por ideología, no. Correcto. Pero, claro, las cosas se han ido complicando porque como se amplió el mandato, el Parlamento ya empezó a ajustar muy fuerte al Ejecutivo, el Legislativo al Ejecutivo, o sea, a la Presidenta, porque de alguna manera se rehizo el partido de don Evo Morales. Entonces, ahora se habla de una dualidad de poderes, porque el legislativo manda por un lado, el ejecutivo manda por otro lado. Entonces hay una tremenda situación de confrontación que nos está llevando y nos ha llevado a este caos que apenas estamos pasando. O sea que significa que de alguna manera
Evo sigue dirigiendo algunas cosas desde afuera. Bueno, esa es la intención, porque ese era el proyecto político inicial de la conformación de los estados socialistas en América Latina. Él ha perdido el espacio, ha perdido el territorio y obviamente también ha deteriorado ese proyecto político que era importante para quienes estaban ahí, Argentina, Venezuela, Brasil, que ahora ya también Brasil ya se desmarcó. Entonces Bolivia es el corazón de América Latina. Correcto, sí. Era un lugar muy importante para esa conexión entre países. Y además, ¿por qué? Porque tenía la característica de tener un presidente de origen indígena. Ahora, nuestro presidente, él dice que es indio, pero en realidad es mestizo, no es indio. ¿Por qué? Porque su apellido ya lo delata, él apellida Morales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo digo, tenemos que reconocer que somos mestizos. El vicepresidente apellida Linera y todo el gabinete es un gabinete de gente que obviamente es mestiza. Correcto. No hay indios, no hay indígenas, no es un gobierno de indígenas como se pretende ver desde afuera. No es porque discriminan, porque los indios, no, es al contrario. Acá hemos sido discriminados. Los que tienen apellidos extranjeros o castellanos. Los que no somos directamente indígenas, ¿no? O que no tenemos cara indígena o sangre indígena. Entonces, yo creo que ahora tiene que venir un periodo de acercamiento, tiene que venir un periodo de ¿cómo te diría?, de paz, que tratemos de ser tolerantes, que tratemos de vivir en un país todos unidos, porque así nacimos. Porque tú sabes que en la Guerra de la Independencia, cuando llegaron los libertadores, entre comillas, a Bolivia, Bolivia ya se había liberado. ¿Por qué? Porque tuvimos 15 años de guerrillas conducidas por criollos, indígenas y mestizos. O sea que en Bolivia hubo una verdadera efervescencia desde 1809 hasta 1825, que nos llevó a tener un nacimiento donde habían concurrido todos los factores sociales y todos los factores políticos. El problema es que luego, cuando ya se armó la república, ya se configuró con gente más letrada, ¿no? Más letrada, que eran los doctores de Charcas, y era gente que ya tenía aspiraciones políticas, como en cualquier época. Pero en el nacimiento, en la germinación de la república, todos estuvimos unidos. Hay un libro bellísimo que se llama El tambor Vargas. Esta es la historia de un tambor. ¿Tú sabes qué es un tambor? El tambor es un niño que va tocando su tamborcito cuando hay guerras, batallas. Y en esa época de la independencia, este tambor, con su tamborcito, acompañaba a los ejércitos, no eran ejércitos, eran grupos guerrilleros, paramilitares que luchaban contra los españoles dentro del territorio. Y hubieron muchísimos. Ahí está Juan Azurduy de Padilla, está, hay un famosísimo tarijeño, Moto Méndez, que perdió el brazo en una batalla, que fueron ejes, cabezas de esa confrontación libertaria. O sea que cuando llegó el mariscal Sucre a Bolivia, al territorio boliviano, y cruzó el desaguadero del Perú a Bolivia, Bolivia ya se había liberado de los españoles, no corrió una sola bala más. Ya no hubo batallas, ya no hubo guerra, ya llegó a un país donde solamente había que organizarlo para su independencia. No hubo batallas en Bolivia, las batallas se dieron antes, entre 1809
y 1825, cuando venían los ejércitos argentinos a apoyar al Alto Perú, que eso es otra historia anterior. Me temo que se nos vaya a acabar el tiempo y tengo dos preguntas más. La primera, ¿por qué tenemos que recurrir siempre a un historiador para saber el futuro de un país? Bueno, desde mi punto de vista, que yo lo entiendo así porque creo que lo he vivido. Para entender el presente, tú tienes que haber analizado el pasado, y también para proyectarte al futuro, también necesitas conocer el pasado. Yo creo que la historia es la base de todo. La historia es la base de todas las decisiones que vayamos a tomar, así como la economía es la base de todo lo que cómo pueda desarrollar una sociedad. Correcto. ¿No? Esa es mi forma de ver las cosas. Es por eso que tenemos que recurrir a una persona como tú para que nos oriente un poco más. ¿El futuro de Bolivia es incierto? En este momento sí, es muy incierto porque estamos en un proceso electoral que lleva ya varios meses, que no se concreta por la pandemia. El 18 de octubre serán las elecciones, pero no sabemos cuáles son las verdaderas intenciones de las personas que pierdan en el próximo proceso electoral, porque obviamente todos estos movimientos sociales han desgastado muchísimo al partido principal, que era el partido de Evo Morales. Entonces, en el caso de que este partido pierda, como se supone que va a suceder, no sabemos cuál será nuestro futuro. Esperemos que haya una convivencia pacífica algún día. Esperemos, porque Bolivia ha tenido siempre muchísimos problemas, creo yo. Siendo que además, como mencionaste hace unos momentos, es el corazón de Latinoamérica, pero además tiene muchísimas riquezas. O sea, y una de las cosas que me preocupa no solamente es la coca y lo que se pueda salir a vender, etcétera, sino que además en Bolivia hay litio. Sí, eso es muy importante para nosotros. Es la reserva del futuro, pero ya no podemos hablar del futuro ahora. Ahora tenemos que hablar litio presente, porque Exacto. ahora ya los combustibles que antes nos sostenían, el gas, el petróleo, ya no tenemos casi gas, se ha perdido mucho tiempo sin hacer exploraciones, como 10 años que nos han hecho exploraciones. Los minerales también son transitorios. El litio es nuestra gran fortuna, digamos que es la herencia del abuelo, pero que tiene que ser una herencia que la administremos bien, ¿no? Ajá, sí. Quizás tú crees que en cierta medida el litio, por decirlo de algún modo, sea también el interés de otros países, políticamente hablando. ¿Sí? Sí. Hay mucho interés en el litio. Esperemos que el próximo gobierno, que no sé quién será, ni tengo ninguna expectativa en este momento, pues sepa manejar ese tema, porque bueno, no solamente está el litio, también tenemos el mutum, tenemos muchos recursos naturales muy valiosos, tenemos mucha agua. Bolivia es un país acuífero, que verdaderamente habría que canalizar mejor esa riqueza. Y además tenemos también un tema pendiente, que es la irrigación de nuestro altiplano, que eso debíamos haberlo hecho hace 50 años, ¿no? Porque así seríamos autosuficientes. Entonces, tenemos muchas tareas pendientes. Qué interesante. Ahora, por último, me gustaría que me contaras cómo están pasando la pandemia Bolivia. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Yo creo que es un tema actual y a todos nos preocupa. Sabemos así por migajas, ¿no? Que en Bolivia ahorita está mal. ¿Es así? Bueno,
Lo que hemos heredado es un mal servicio de salud, porque claro, en muchos años no se hicieron hospitales a tiempo, problemas con la dotación de oxígeno porque los hospitales no tienen la capacidad de producir su propio oxígeno, hospitales a medias que apenas se han logrado terminar en algunos casos, hay otros que todavía están en estructura, en la estructura básica. Entonces nos ha costado mucho, pero se ha logrado muchísimo, porque si no se hubiera hecho nada, pues en este momento tendríamos 500,000 muertos. No, en este momento Bolivia tiene 100,000 contagiados aproximadamente. Tenemos 4,000 decesos aproximadamente de los datos que se conocen, porque hay mucha gente también que no declara a sus fallecidos cuando mueren con esta enfermedad por razones, digamos, de costumbres tradicionales en los pueblos, en las comunidades pequeñas, ¿no? Pero fíjate, en el mundo hay más de 20 millones de contagiados, nosotros tenemos 100,000, no estamos, bueno, frente a Paraguay y Uruguay no estamos muy bien, que digamos. Y Perú, porque Perú está muy mal. Sí, estamos controlando porque pese a las movilizaciones, ahora veremos qué pasa. Han habido 15 días de movilizaciones donde la gente se ha juntado, no llevaba barbijos, todos comían juntos, comían del mismo plato, tomaban de la misma botella. No sabemos qué irá a pasar dentro de 15 días. Por las fiestas patrias. No. Estas movilizaciones que hubieron. Ah, ya, ok, perfecto. Las movilizaciones que hubieron ha producido una gran movilización de gente. Correcto, sí. Por lo menos 20,000 personas han movilizado de un lugar a otro en áreas rurales y en las carreteras, que han quedado destruidas, por supuesto. Lo que pasa es que esa gente que ha tenido tanto contacto unos con otros, pues esa gente, basta un contagiado para que contagie a 20 personas o a 30. Es así, sí. Sí, entonces, es así. No sabemos qué irá a pasar después de estas movilizaciones, porque mucha gente en el campo decía que el virus no existía, que era un invento de la presidenta de la República. ¿No? Ella había inventado el virus para perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Porque esas son ideas que les transmiten de lejos, desde afuera. No es que la gente lo piense así, sino que lo repite. Y hasta que no ven la realidad, entonces, o cuando les sucede cercanamente, entonces ahí las cosas cambian. Cuando se muere el tío, la tía, o el papá, o la hermana, pues ahí se asustan. Pero lo que ocurre es que, gracias a Dios, hasta este momento se ha podido controlar la epidemia con mucho esfuerzo, muchos médicos contagiados, muchísimos. La mitad del gabinete enferma, del gabinete de la presidenta. La misma presidenta ha tenido que guardar reposo varios días. Prácticamente todos los ministros han estado contagiados, reponiéndose de a poco. Igual en movimientos sindicales ha habido mucha gente que ha fallecido justamente por ese contacto que no era recomendable, ¿no? Pero ahora yo espero que en este mes que nos falta para votar, para las elecciones, nos falta el 18 de octubre, estamos justamente a un mes del proceso. A un mes del proceso electoral. Entonces, espero que entre la cordura a Bolivia, que la cordura, la lógica y tal vez la ayuda divina nos ayuden a enfrentar esta situación y llegar en buenas condiciones al día de la votación. Sobre todo el sentido común, porque a veces eso es lo que falta, ¿no? El sentido común es que eso es lo único que no tiene el ser humano, parece, ¿no? Creo que los animales son más racionales,
Pero en este caso yo pido que haya unidad en el pueblo boliviano, porque es lo único que nos va a ayudar a llegar a un buen puerto. Porque si no controlamos debidamente nuestros impulsos y nuestros deseos de dañar al prójimo, pues yo creo que eso se va a ir agudizando en el futuro y eso Correcto. hay que pararlo. Definitivamente. Sinceramente, no solamente me complace, me regocijo escucharte porque tienes mucho conocimiento y siendo que estuviste 10 años trabajando en ese departamento y pues además eres historiadora, etcétera. Contigo eres una enciclopedia, contigo me podría quedar toda la semana hablando, pero me gustaría invitarte una vez más antes de las elecciones, porque además aquí en Estados Unidos, aunque no lo creas, hay muchos bolivianos. Sí, yo sé. Hay muchos bolivianos y yo creo que ellos también deberían de ser parte Hasta de hoy. algún modo y participar, ¿no? Claro, por supuesto, yo encantadísima. Si puedo ser útil en algo, lo voy a hacer encantada. Amas tu país, esa es la verdad de las cosas. O sea, eres una Sí. apasionada de tu país. Siempre lo he sido y por eso estudié historia, porque era la única forma de vincularme más a mi patria. Qué bonito, de verdad, te felicito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Mejor Radio FM y vamos a compartir esta entrevista con todo el mundo para que puedan escuchar tus palabras. Muchísimas gracias, Marita Garret, de verdad, fue un honor tenerte con nosotros. Un placer, un honor acompañarlos y estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues esto fue Marita Garret desde Santa Cruz de Bolivia, increíble historiadora y además pues una experta en lo que es a la Constitución y además funcionaria electoral. De manera que nos ha dicho y nos ha hablado muchísimas cosas el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muy buenas tardes. Hasta mañana a la misma hora aquí en La Mejor Radio FM, La Joya de California. Buenas tardes.